Acá ven la fractura de base de cráneo. Esto es cuando hay sangre en el conducto auditivo externo, cuando hay fractura del mastoides en el temporal y se ve la equimosis por detrás del pabellón o retroauricular, que es el signo de Battle, y también pues los ojos de mapache que se pueden ver perioauricular. 21. Entonces acá mencionan cuál es la secuencia correcta de procedimientos en un paciente con hemorragia aguda con una pérdida estimada del 40% en cuanto a la oxigenación tisular. Dice, mejor dicho, cuál es la secuencia correcta que yo tengo que hacer para manejar una hemorragia aguda con pérdida del 40%. Entonces, es una hemorragia, ¿qué tipo? Tipo 4, ¿no? Muy bien. En la de tipo 4 yo doy solamente cristaloides o también doy hemoderivados. También se va a dar hemoderivados, ¿no? Entonces, se habla de glóbulos rojos desplasmatizados, que es lo mismo de paquetes globulares. En la primera tengo entonces expansión de cristaloides con normotermia e infundir glóbulos rojos desplasmatizados para lograr una hemoglobina de 7. Muy bien. La alternativa B, infusión de concentrado de glóbulos rojos para lograr una hemoglobina cercana a 10. Plan de mantenimiento con Ringer y normotermia. A ver, hay un artículo que se llama el hematocrito ideal, en donde revisa cuáles son las estrictas indicaciones para poder ser más exigentes con el nivel de hemoglobina, tanto en trauma como en un paciente crítico. Y la literatura recomienda que con una hemoglobina más de 6.5 o 7 de otros autores, yo no tengo la necesidad de transfundir en un paciente crítico, a menos que este paciente solo tenga los siguientes antecedentes: que tenga antecedentes de hipoperfusión coronaria, ¿no? O en todo caso una enfermedad coronaria crónica. En este tipo de pacientes yo sí tengo que mantener la hemoglobina cercana a 10. Muy bien. Entonces, pues en un paciente de trauma y que no se sabe nada de eso, no puede ser de plano una hemoglobina cercana a 10. Esta alternativa no sería muy correcta. Expansión con gelatinas, con hipotermia, glóbulos rojos desplasmatizados y plasma. ¿Qué dice en el cuadrito de la TLS? Que hemos visto. Lo que se prefieren son cristaloides. No porque los cristaloides sean más efectivos que los coloides en expansores de el volumen intravascular, sino que los cristaloides son más aceptados y tienen menos efectos adversos. Los coloides tienen los efectos adversos de producir trastornos de la coagulación, pueden producir reacciones anafilácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, y son más costosos sobre todo, ¿no? Entonces siempre se prefiere inicio la resucitación con cristaloides. Hipotermia, no se habla de hipotermia. Hipotermia es un tema que se toca mucho ahora en lo que es el síndrome postparada cardíaca, no acá en el manejo de la hemorragia, ¿no? De expansión con cristaloides, normotermia, glóbulos rojos desplasmatizados, plasma y concentrado de plaquetas. Que eso sería ahora lo ideal, ¿no? Ahora se está hablando de la resucitación hemostática, y en la resucitación hemostática se habla pues de por cada paquete globular tener que dar un paquete de plasma y un paquete concentrado de plaquetas, que significa un paquete de plaquetas por aféresis, que es igual a 6 paquetitos de plaquetas de 125 mililitros que vemos en nuestros hospitales. Y expansión con cristaloides, normotermia, glóbulos rojos desplasmatizados y plasma fresco. Ojo, esta es una alternativa muy reciente que se está tocando en las guías actuales. Se ha venido investigando desde hace mucho, 5 a 8 años aproximadamente, pero recién se están incluyendo en las guías 2011-2012 de manejo de transfusión masiva en los pacientes con trauma. Sin embargo, la alternativa más coherente y que va de acuerdo a las alternativas que menciona el ATLS, pues el ATLS trata de dar mucha medida general, no busca ser muy específico en los pacientes en trauma, para que esto sea fácil de aprenderse en los médicos que trabajan en centros de primer, segundo, de tercer o cuarto nivel y que posteriormente atiendan trauma, ¿no? O sea, acá para ellos la alternativa es la A, que es lograr una hemoglobina de 7
normotermia, porque no es ni la hipotermia ni la hipertermia, sino normotermia, el clorurito, que son cristaloides, se da glóbulos rojos cuando recién la hemoglobina es menos de 7, que es lo que mencionábamos. Ojo, esto actualmente, con la última información, la alternativa D es una alternativa que podría ser una respuesta. Sin embargo, esto no le van a tomar en el examen de admisión. No te van a decir cuál es el último artículo acerca del protocolo de transfusión masiva de un paciente con choque hipovolémico, ¿no?, por trauma. Sino, pues, te van a preguntar mayormente las medidas generales que da la TLS. Y es mantener esta hemoglobina, da cristaloides, normotermia y glóbulos rojos cuando está a partir del estadio 3 o 4 de la hemorragia. Esto es lo que vemos acá, a partir del 3-4, cristaloides y sangre. Vemos las características o las variaciones que hay en frecuencia cardíaca y respiratoria y vemos el débito, ¿no? Más de 40%, es una pérdida de aproximadamente más de 2000 mililitros, ¿no? Más de 2000 mililitros es un poco más de un tercio de la volemia de una persona promedio de 70 kilos. Que sugiere la presencia de midriasis bilateral en una evaluación neurológica inicial de un traumatizado. La presencia de midriasis bilateral, bueno, va a indicar una alteración obviamente de la zona del mesencéfalo, en donde se encuentra el núcleo del tercer par. El tercer par craneal, que se encarga de el que tener la inervación de las pupilas, claro, la inervación de las pupilas. Normalmente el tercer par craneal tiene las fibras parasimpáticas que son externas al nervio, ¿no?, o que van por la parte periférica del nervio, y siempre que hay un proceso como aumento de la presión intracraneana y una consecuente herniación posterior, producto de este aumento va a producir una herniación y compresión del tronco cerebral. El tronco cerebral tiene 3 segmentos, que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Al momento de que se comprime el mesencéfalo, en él están los núcleos del tercer y el cuarto par craneal. Cuando se presionan los núcleos del tercer par craneal, se aplastan las fibras parasimpáticas, que son las estimuladas, y se produce la midriasis bilateral en ese momento. Entonces yo sospecho, si es que tiene midriasis bilateral en la evaluación neurológica, que está mal la corteza o el tronco. Obviamente el tronco, ¿no? Entonces la alternativa C, la alternativa, perdón, E no sería la correcta. No significa que haya fractura cervical. La alternativa D no significa que haya fractura de cráneo, porque para fractura de cráneo yo tengo que tener el signo de Battle, que es equimosis retroauricular y ojo de mapache, hipoxia prolongada. La hipoxia prolongada puede producir lesiones tanto en tronco como en corteza, pero eso se va a evidenciar mucho después en esos síndromes hipóxicos isquémicos post reanimación o post parada cardíaca, que no se evidencian con una midriasis al inicio, sino eso se va instalando en forma prolongada o paulatina. Paro cardiorrespiratorio no reversible, no, sino sufrimiento del tronco cerebral por las razones anatómicas que les mencionábamos, justamente al momento de ver en dónde se encuentra el núcleo del tercer par. La alternativa es la letra A. Y acá vemos cómo se hace una evaluación de las pupilas con una apertura ocular simultánea. Muy bien, esto es lo que se mencionaba. El examen de pupila junto con el score de GLaDOS es lo que ayuda a determinar si el TEC es grave o no. Siempre las pupilas se hacen después de realizar reanimación o antes de la administración de sedantes o agentes paralizantes, porque pueden alterarla. Y se considera una constricción positiva cuando es mayor de 1 milímetro. La asimetría también te da una idea de dónde está la lesión. Siempre la asimetría o la lesión que tiene la pupila que tiene mayor diámetro es la pupila que apunta hacia la lesión. Acá en este ejemplo tenemos que está en el lado izquierdo la midriasis, y como consecuencia de la lesión ocupante de espacio podría estar en el hemisferio izquierdo. Pregunta 23. ¿Qué considera frente a un paciente de 30 años con traumatismo facial con abundante sangrado oral, evidencia de trauma de tórax y que tiene esta frecuencia 130 por minuto, tiene una presión de 90-60 limítrofe, 88 de saturación,
y cuando luego de 3 intentos no logra asegurar la vía aérea para mejorar la saturación. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Entonces te describe una situación real, una situación de emergencia, ¿no? Dice 30 años, ¡pum!, se golpea la cara con algo, ¿no? Hay abundante sangrado oral, la vía aérea siempre puede estar obstruida o por secreciones como por objetos o cuerpos sólidos. En este caso, el sangrado oral son secreciones o un material líquido. Dice hay evidencia de trauma en tórax, el paciente está al borde de la hipotensión, taquicárdico y satura mal. Entonces, luego de 3 intentos no se asegura la vía aérea, mejor dicho, no se logra una vía aérea definitiva. Vía aérea definitiva definida como todo tubo endotraqueal con CAF, que tiene, bueno, como todo tubo con un CAF que se encuentra dentro de la tráquea. Al momento no se logra. Entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? Vamos empezando de atrás hacia adelante. Realizo una intubación nasotraqueal. ¿Cuáles son actualmente las indicaciones de intubación nasotraqueal? Ninguna, señores, ya no hay prácticamente ninguna indicación de una intubación nasotraqueal. La anterior indicación que se mantenía pues vigente por mucho tiempo y era más tomada por los viejos cirujanos, ¿no?, que manejan la TLS o los de cabeza y cuello, era, no, todo paciente que tiene un traumatismo cervical, ¿no?, lesiones en C3, C4 o C4 y C5, hay que hacer una intubación nasotraqueal porque ha demostrado de que mueve menos, se mueven menos las vértebras al momento de hacer la apertura bucal con la tracción mandibular. Sin embargo, cuando se han hecho grandes estudios o estudio con grandes muestras, he visto que tan igual se presentan las complicaciones haciendo intubación nasotraqueal que intubación orotraqueal con el laringoscopio. Y sin embargo, los números de veces que se acertaba con intubación nasotraqueal eran mucho menos que el número de veces que se acertaba con intubación orotraqueal, y era peor de que se mueran por no acceder a una vía aérea a tener una vía aérea con un probable paciente con lesión cervical. Así que pues esto de la intubación nasotraqueal fue quedándose de lado en forma progresiva, porque al final se necesita mucha manipulación. Se quiso mejorar la técnica abriendo la boca y jalando con una pinza de McGill, pero pues eso era lo mismo que hacer una intubación casi orotraqueal, porque también se utilizaba el laringoscopio para abrir la boca y meter la pinza de McGill. Así que ha quedado de lado eso de que la intubación nasotraqueal es para el traumatismo vértebro-medulares. Falso, intubación orotraqueal. Y eso tiene evidencia 2A que se ve. Y lo que sí se ha visto es de que la intubación nasotraqueal se puede realizar, pero siempre y cuando hay un dispositivo óptico como un fibrobroncoscopio. Señores, si yo quiero realizar una intubación nasotraqueal porque tengo un paciente al que le voy a hacer un implante de mandíbula metálico, cosas así por decir, entonces en donde se va a manipular la mandíbula, no, los maxilares, entonces yo realizo la intubación nasotraqueal con el fibrobroncoscopio y luego coloco el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, una intubación nasotraqueal en combinación con un dispositivo óptico con un fibrobronco sí está aceptado, pero ¿cuál es el pero? Porque no hay nada gratis acá en todo esto. Es de que si yo voy a requerir o voy a hacer o me decido hacer una intubación nasotraqueal, entonces pues tengo que tener los equipos como el fibrobroncoscopio y tengo que tener el personal entrenado, que significa al médico de urgencias o de área crítica como un emergenciólogo o un intensivista que sepa manejar el fibrobroncoscopio. Y muchas veces esta combinación es muy poco frecuente. O tengo el fibro pero no lo saben usar, o tengo a alguien que los usa pero mi hospital es pobre y no tiene el equipo. Entonces, caramba, a todo esto nuevamente, ante una llegada de un paciente sin emergencia, antes de ponerme en ese dilema, pues tengo que optar por lo más fácil, que es la intubación orotraqueal, ¿no?, con inmovilización. Entonces la intubación nasotraqueal quedó de lado. Ya les expliqué por qué, ya hicimos el debate. Eso no es. Entonces, realizar traqueostomía de urgencia, pues no, porque la traqueostomía, la traqueostomía es un procedimiento normalmente programado, en su gran mayoría programado, nunca es de urgencia. Lo que sí es de urgencia o de rescate son las cricotirotomías, donde se abren y se aperturan la membrana cricotiroidea y por ahí se mete el tubo. Insiste con la ventilación utilizando un dispositivo
bolsa válvula más cara. Hace poco tuvimos un caso en el hospital regional, en el hospital, perdón, Loaiza, en donde hubo un anestesiólogo que va a intubar a un joven con VIH que tenía papilomatosis supraglótica. Entonces él se confía en la evaluación preanestésica del día anterior hecho por su colega, donde no pone mucho, solamente pone malampati 2 y coloca pues apertura bucal, por decir 6 centímetros, ¿no? Bueno, entonces él agarra, pues mete al paciente, preoxigena, seda, analgesia y lo relaja. Una vez que lo relaja, el paciente se suelta, no ventila y él va a realizar la intubación. Y siendo un personal experto, después de 3 intentos, no intuba. El cirujano, al verlo de inmediato, lo que hace el cirujano de cabeza y cuello es que agarró y pues ya se había puesto los guantes sin ponerse todo el equipo completo. Se ponen los guantes nada más y coge los equipos y pum, 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 pum. Le hace en ese momento una crico, ¿no? De rescate. Eso es un ejemplo, por ejemplo, eso es un ejemplo como el de acá que estamos viendo en la pregunta 23. Cómo un personal experto reconoce que después de 3 intentos esto pasa de ser o deja de ser una vía aérea difícil a ser una vía aérea fallida. Entonces las definiciones ya están escritas, nadie las está inventando, señores. Vía aérea difícil se puede prevenir, uno lo puede presagiar, si se puede decir, ¿no? O lo puede tratar de visualizar al momento de hacer una adecuada evaluación preanestésica. Sin embargo, la vía aérea fallida no se previene, la vía aérea fallida sucede. Y como médicos de áreas críticas, uno tiene que tener los algoritmos de manejo y la capacidad para poder decidir cuándo esta vía es quirúrgica y sobre todo realizarla, ¿no? Como en este caso se pasó a una vía quirúrgica de emergencia y el paciente se le hace la crico y obviamente se salvó, mejoró todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Sería la alternativa A. Cuando fracasan 3 intentos, es la definición de una vía aérea difícil, ¿no? 3 intentos por un personal experto y no oxigena bien, entonces definición de vía aérea difícil. Y entonces al no lograr permeabilizar la vía aérea, definición de vía aérea fallida también. Y el método de rescate es el método quirúrgico, una crico de emergencia. La respuesta es la alternativa A. Vía aérea difícil, factores clínicos que complican, ya sea la ventilación administrada por la mascarilla facial o la intubación, y que pues sea realizado por un personal de experiencia. Se dice también que puede ser la incapacidad para lograr una buena oxigenación, o que puede ser la incapacidad para poder lograr pues una intubación en más de 3 intentos por más de 10 minutos, como lo que vemos acá. Intubación difícil, necesidad de más de 3 intentos de intubación o intentos de intubación que duran más de 10 minutos, en presencia o ausencia de patología traqueal, haya o no haya, ¿no? Como en este caso el paciente que le mencionaba había patología. Entonces, indicaciones de intubación en trauma la vamos a repasar. Un paciente que no ventila se tiene que intubar, así esté despierto, ¿no? Así lo veas que te está mirando, lo que sea, no ventila, está en apnea, pues tienen que intubarlo, ¿no? Para dar una adecuada, ahí la intubación es para permitir una adecuada ventilación. Ahora, protección de vía aérea, ¿por qué? Porque si un paciente tiene la mandíbula rota, hemorragia digestiva alta, etcétera, va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar y ahí tiene alto riesgo de aspiración. Entonces, pues, siempre para protección o aspiración, para protección de secreciones, ¿no? O evitar la aspiración de sangre o de vómitos. Cuando hay una incapacidad para mantener una vía aérea por otros medios, es decir, yo coloco una vía aérea básica como una cánula oro o nasofaringia, ventilo, pero pues no oxigeno lo suficiente, no logro una adecuada saturación, también es una indicación de intubación. Y cuando el score de Glasgow es menor de 8 puntos, igual o menor de 8 puntos, porque a este nivel quedan abolidos los reflejos de protección de vía aérea. ¿Ok?